algunos aspectos de ética y bioética en el trabajo hospitalario, ¿ya? Entonces todo eso va a ser parte del temario y les reitero del último examen. El último examen que vamos a tomar es a partir de este tema hasta el último, ¿ya? Entonces no se toma un examen de todo lo avanzado, sino simplemente de toda esta segunda parte que vamos a ver. Entonces, hay alguien más que está pidiendo ingreso. Listo. Entonces, el segundo nivel de atención, también el denominado hospital de referencia, es lo que nos va a tomar nuestra atención a partir de ahora, ¿ya? Cuando uno quiere dar un concepto de hospital, es muy difícil encontrar en la literatura un concepto corto, pequeño, para dar a entender qué es un hospital. Por ello es mejor utilizar algunas ideas que hacen al concepto de hospital, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el hospital es un lugar o centro donde se atienden pacientes, porque su función primordial es la función asistencial, ¿no? Entonces es un centro de atención de pacientes y que tiene o asume un prototipo de organización hotelera, porque las camas de hospitalización se asemejan un poquito a las habitaciones de un hotel, a las camas y habitaciones de un hotel. Y inclusive vamos a ver con ustedes en la siguiente clase que la evaluación hospitalaria se centra mucho en el aspecto de la utilización de camas en el hospital, porque es alrededor de una cama de hospitalización que se invierte en los recursos hospitalarios para la atención de pacientes. Es un espacio de aplicación racional de conocimientos porque en el hospital trabajan ya médicos especialistas, ya no médicos generales. Los médicos generales o los médicos familiares, como ya saben ustedes, tienen su lugar de trabajo en los servicios de primer nivel de atención o de atención primaria, como dijimos antes, ¿no? Entonces, en este caso ya hay una población profesional con especialidad. Y eso que implica que además de la medicina general, los profesionales que atienden en los hospitales han hecho una especialización, ¿no? Y vamos a ver que hablamos en un hospital de segundo nivel por lo menos de 4 o 5 especialidades básicas, ¿no? La medicina interna, la cirugía general, la pediatría, la ginecología y obstetricia, y la quinta especialidad, al haber ya actividad quirúrgica, es la anestesiología. Entonces, en el hospital lo que se espera es que se apliquen conocimientos especializados. Un elemento muy importante para entender el trabajo de un hospital es que es un espacio o un escenario de enseñanza y aprendizaje. Todos ustedes están acudiendo a hospitales desde el tercer año, por ejemplo, de su formación en medicina, y están haciendo rotaciones en hospitales. Por lo tanto, los hospitales son, o se entienden que son espacios de enseñanza y aprendizaje de personal de salud, ¿no? Entonces, no solamente de medicina, obviamente, ustedes cuando estén en los hospitales, van a compartir ese hospital con estudiantes de enfermería, con estudiantes de fisioterapia, de nutrición, con estudiantes que están trabajando en el área de salud. Además, el hospital debe ser entendido como un centro de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que es un escenario muy propicio para la investigación clínica, porque ustedes están con pacientes internados, pacientes que padecen ciertas enfermedades que nosotros podríamos investigar, podríamos hacer ensayos clínicos, por ejemplo, de terapia, probando algún medicamento, ensayos clínicos diagnósticos, probando algún medio de detección de enfermedades,
ensayos clínicos de pronóstico, ¿no? Tratar de ver algún marcador que nos pueda decir la evolución del paciente, que nos pueda adelantar nuestros criterios acerca de lo que dice el paciente. Y algo que se olvida a la gente en nuestro medio principalmente son estos dos puntos, ¿no? O sea, cuando uno dice el hospital es un espacio de enseñanza-aprendizaje, uno espera encontrar en un hospital infraestructura y equipamiento para enseñanza. Es decir, deben prever una biblioteca, deben prever aulas de formación, aulas donde se puedan reunir los estudiantes con los médicos tratantes y revisar historias clínicas, revisar casos clínicos, etc. Y la investigación como tal tampoco se la asume en los hospitales. Muchos hospitales inclusive hasta complican mucho el acceso a las historias clínicas, ¿no? Y muchas veces nosotros necesitamos de las historias clínicas para hacer algunos estudios, algunas investigaciones. Y hay hospitales que, olvidándose de esa su función, te niegan, te dicen, no, esto es privado, esto es propio del hospital, no se puede, no puede salir, etc. Y hay una última acepción, que es esta que están viendo acá, que el hospital también puede ser una empresa de servicios. Es decir, el hospital, que es un hospital que tiene buen equipamiento o que tiene especialistas muy bien formados y competentes, puede vender servicios. Vender servicios, ¿qué significa? Que siendo un hospital público, la atención a sus pacientes respeta el carácter público del hospital, ¿verdad? O sea, se da el acceso a la población de referencia, pero cuando el hospital tiene un buen equipamiento, por ejemplo, nada impide que este hospital pueda ofertar esos servicios de algún equipamiento. Un ejemplo, si mi hospital tiene un tomógrafo, por ejemplo, el tomógrafo no solo va a servir para mis pacientes, o sea, para los pacientes que llegan al servicio público, ¿no? Sino que también yo puedo vender servicios de tomografía al sector privado. Hay muchas clínicas privadas, por ejemplo, en el medio, que no tienen, digamos, el acceso a tomografía, no han comprado el equipo, y que en nuestro hospital público sí les podemos prestar esa atención, obviamente con costo. Y ese costo es un ingreso adicional del hospital. O sea, no estamos haciendo un negocio, digamos, con el equipamiento, sino que estamos utilizando muy bien el equipo y estamos generando recursos para el mismo hospital. Esos recursos generados se van a utilizar en el mismo hospital. La Organización Mundial de la Salud comparte estos criterios que acabamos de ver, ¿no? Según la OMS, el hospital es una parte integrante de la organización médico-social. Su función es de proporcionar a la población atención médica completa, tanto preventiva como curativa. La OMS coincide con nosotros en decir que es además un centro de preparación y adiestramiento del personal de salud. O sea, ahí es donde se tienen que formar las personas que están estudiando o se están profesionalizando en el campo de la salud, y es un escenario de investigación biosocial. Entonces estamos con esto coincidiendo, digamos, con la Organización Mundial de la Salud en el concepto de hospital. Ahora, un hospital no puede estar, digamos, con una existencia autónoma y fuera de toda la realidad. Por ello es que se dice que el hospital está articulado a las políticas de salud, tanto regionales como locales, o nacionales inclusive, y respeta esa articulación. En un hospital se debe incorporar el concepto de calidad de atención, porque lo que buscamos es que el paciente que ingrese a un hospital nuestro reciba la mejor atención posible en ese hospital, la atención con la mayor calidad posible.
Luego se habla de que el hospital debe estar en acciones permanentes de investigación, de evaluación de los procesos hospitalarios, porque todo lo que se hace en un hospital, como vamos a ver más luego, se reconoce como un conjunto de procesos, ¿no? Cuando llega un paciente hay un proceso de admisión de los pacientes, ya sea por emergencia o por consulta externa. Cuando ya se los admite en el hospital hay procesos de atención asistencial que deben darse, ya sea por los médicos especialistas y los aspectos de atención de emergencias, por ejemplo, en la sala de emergencias. Y por lo tanto, este hospital debe entender que tiene que funcionar en base a procesos o procedimientos, como se llamaría también. Y algo fundamental es que este hospital está integrado o debe estar integrado a un sistema de atención en salud. Es decir, es parte de un sistema de salud en el que el hospital es un componente de nuestro sistema y vamos a ver por ello qué rol cumple dentro de un sistema de salud. Ahora, se habla mucho del concepto de hospital y de los criterios para definir cuándo se considera un hospital de segundo nivel o un hospital de referencia de segundo nivel de atención. Entonces, estos criterios que ven acá en esta diapositiva son muy importantes, ¿ya? Primero, no puede hablarse de hospital si no hay atención por especialistas. No existe el cuento que me digan que en este hospital está atendido por médicos generales. Eso es una incoherencia total. ¿Ya? Entonces, en un hospital tiene que haber atención por especialistas. Los cirujanos generales, médicos internistas, pediatras, ginecobstetras, anestesiólogos, en algunos hospitales de provincia, inclusive hasta la traumatología es considerada una de las especialidades necesarias en un hospital de área rural, por ejemplo, a veces por las distancias y la imposibilidad de que esos pacientes accidentados, por ejemplo, puedan llegar rápidamente a un hospital. Entonces, tiene que haber atención por especialistas. Segundo, su función fundamental en un hospital es la hospitalización, es decir, que atiende pacientes que necesitan de hospitalizarse para su manejo. ¿Ya? Entonces, el hospital maneja la hospitalización. Cuando hablábamos de los servicios de primer nivel, recuerden bien que decíamos que el primer nivel de atención o de atención primaria es más que todo una atención ambulatoria. O sea, la atención ambulatoria significaba la consulta médica, odontológica y que se debe darles a la población que acude a nuestro centro de salud. En un hospital estamos hablando de pacientes que requieren de hospitalización, es decir, requieren ser internados en el hospital para realizar su manejo clínico. Estos dos elementos, la atención por especialistas, la hospitalización, deben estar disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces no existe un concepto de hospital a medias, ¿ya? Y muchas veces ustedes tal vez ya han conocido o van a conocer cuando vayan al hospital de Sacaba, al hospital de Quillacollo, que sea del hospital de Colcapirua, de más allá de Villa Tunari, etc. O sea, no pueden decirnos que en ese hospital hay especialistas de 8 de la mañana a 2 de la tarde y que después, desde las 2 de la tarde hasta el día siguiente, ese hospital está atendido por médicos de guardia y médicos generales. Entonces, eso no existe. O sea, yo voy a hablar de un hospital de segundo nivel cuando me garantice la atención de hospitalización con médicos especialistas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y el cuarto concepto o criterio básico para un hospital es que es componente del sistema de salud. Entonces, este hospital que ven acá en esta
este diagrama, es un centro de referencia para estos otros servicios periféricos de primer nivel. Y funciona esta relación con el sistema de referencia, resolución en el hospital y el retorno de los pacientes luego de su solución de problema a la comunidad que les corresponde. Entonces, esos elementos son clave para calificar o categorizar, digamos, a un hospital como hospital de referencia. Si no cumple con estos criterios, ese hospital no puede ser denominado como tal. Entonces, en muchas partes del área rural en Bolivia, si bien los municipios han construido hospitales, infraestructura hospitalaria, la mayoría de esos hospitales no tienen el recurso humano necesario para funcionar. Porque cuando yo hablo de un hospital de 24 horas de atención y de 7 días a la semana, estoy con la necesidad de, por ejemplo, tener mínimamente 5 pediatras, 5 cirujanos, 5 ginecólogos, 5 médicos internistas, para que con esa cantidad de especialistas ellos puedan distribuir su tiempo y garantizar 24 horas de atención con especialistas y los 7 días de la semana. Generalmente se dice que necesitaríamos en un hospital de referencia entre 5 o 6 médicos por cada especialidad. Por lo tanto, en un hospital que me digan, aquí solo tenemos un cirujano y somos especialistas o somos hospital de referencia, es imposible que un solo cirujano pueda garantizar 24 horas de atención y los 7 días, ¿verdad? Entonces, esos cirujanos en nuestro sistema cumplen un horario de trabajo de 120 horas o a veces hasta de 160 si es que trabajan 8 horas, y esos cirujanos no pueden ser, pues, digamos, explotados para estar encerrados en ese hospital y no tener nunca una salida o un horario de trabajo. Por eso es que para garantizar los turnos de atención y que siempre exista un especialista en el hospital, se necesitan entre 5 a 6 especialistas en cada rama. ¿Ya? Entonces, solo de esa manera se puede cumplir. Por eso es que es fácil construir infraestructura hospitalaria, es fácil, un tanto costoso el equipar un hospital. Lo más difícil es que ese hospital funcione 24 horas del día y 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque por la cantidad de recurso humano que se requiere. ¿Ya? Si no se proporciona esa cantidad de recurso humano, ese hospital no va a poder responder a sus funciones como hospital de referencia. Entonces, el hospital es parte de un sistema de salud y, por lo tanto, oferta servicios curativos, paliativos y de rehabilitación adecuados para los problemas de salud de los pacientes referidos. El hospital tiene primero que responsabilizarse de los pacientes que le van a llegar por referencia y por lo tanto tiene que tener todos esos servicios garantizados, ¿ya? Porque es parte de lo que no hace un centro de salud o cuando un médico general detecta un caso quirúrgico, por ejemplo, ¿quién debe resolver? El hospital. Y en el hospital tengo que garantizar que hay un cirujano general que va a resolver esos problemas quirúrgicos. Y por lo tanto, vamos a complementar la atención del primer nivel. Entonces, es una manera de asegurar también la continuidad de la atención de los pacientes, ¿no? Cuando utilizamos la referencia, resolución y retorno de pacientes, estamos nosotros dándole la garantía de continuidad de la atención, porque lo que se ha detectado en un primer nivel y no se pueda resolver en ese primer nivel de atención, el hospital sí lo puede hacer, ¿no? Y tiene la responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto, la oferta de servicios de un hospital debe ser complementaria a los otros niveles de atención, en este caso al primer nivel de atención, si ustedes gustan.
¿ya? Entonces, el hospital no puede ofertar lo mismo que un centro de salud. El hospital debe ofertar lo que el centro de salud no hace, lo que el centro de salud no puede realizar. El manejo de pacientes complicados, por ejemplo, el manejo de casos de enfermedades que exceden, digamos, la capacidad del médico general, esos pacientes sí pueden estar atendidos en un hospital porque ese hospital complementa la atención del primer nivel o de los centros. Y lo que se espera, obviamente, también es que este hospital cuente con un personal técnico con alta capacidad resolutiva. O sea, a mí no me sirve de nada en un hospital un cirujano general incompetente, un cirujano general que tenga miedo a operar, o un gineco obstetra que no resuelva casos de embarazadas con complicaciones, ¿verdad? Entonces, tengo que tener los especialistas con alta capacidad resolutiva, ¿ya? Entonces, eso es algo que se espera también del hospital. Por lo tanto, la oferta de servicios de un hospital de distrito o de un hospital de referencia o de un hospital provincial o de un hospital básico, cualquiera de esas denominaciones van a escuchar ustedes, es un paquete complementario de actividades, es decir, va a complementar a lo que hace el primer nivel de atención. En este sentido, va a tener servicios clínicos de cirugía general, de cirugía de urgencia, de cirugía obstétrica, de atención ginecológica, de atención pediátrica. Cuando hay atención quirúrgica, la terapia intermedia es obligatoria garantizarse con los médicos internistas, por ejemplo, no con terapistas, y la medicina interna como tal. Entonces, esas 4 o 5 especialidades que estamos mencionando son fundamentales en un hospital de referencia. Luego, los servicios técnicos de apoyo diagnóstico y de apoyo al tratamiento también son diferentes que en un centro de salud. En un centro de salud hemos hablado de un laboratorio básico, por ejemplo, de apoyo al médico general. En el hospital ya necesitamos un laboratorio bioquímico, un laboratorio clínico, si ustedes quieren, que inclusive pueda tener acceso a ciertas especialidades en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, de parasitología, bacteriología, virología, exámenes ya con un alto nivel de tecnología. Luego el servicio de imagenología. Un hospital no solo puede tener rayos X o ecografía, hoy en día es muy común que los hospitales tengan la tomografía o el tomógrafo, digamos, disponible, y en hospitales de mayor complejidad, inclusive hasta la resonancia magnética, ¿no? Y un elemento que muchas veces no se considera, y se van a dar cuenta ustedes de ello, es que el servicio de odontología, por ejemplo, también debe ser un servicio especializado, porque yo no puedo permitir de que el odontólogo del hospital haga lo mismo que el odontólogo del centro de salud. O sea, en el hospital es un centro de referencia, es un centro con una oferta complementaria de atención. Por lo tanto, lo que un odontólogo de un centro de salud no pueda resolver, la actividad quirúrgica, por ejemplo, las cirugías de tercer molar, la ortodoncia, qué sé yo, los implantes, la odontopediatría, la endodoncia, etcétera, eso debe estar disponible en el hospital, porque de otra manera no se cumpliría la función complementaria del hospital. Si yo voy a tener un odontólogo que hace lo mismo que un odontólogo de un centro de salud, entonces, ¿quién resuelve los casos complicados? ¿Quién resuelve los casos difíciles? ¿Dónde un odontólogo de centro de salud va a referir un paciente complicado? Si en el hospital va a haber un odontólogo que hace lo mismo que él hace en un centro de salud, ¿no? Entonces, la odontología especializada es importante que ustedes también la entiendan. La organización de un hospital
requiere primero de una infraestructura física funcional planificada para hospital. Aquí no se acepta el que este departamento lo voy a convertir en clínica, este chalet vamos a hacerlo adecuaciones para que sea una clínica particular, un hospitalito. No, un hospital debe construirse con todo lo necesario, con toda la planificación de la ingeniería sanitaria para que funcione como hospital. ¿Ya? Entonces aquí no hay adecuaciones. El hospital se construye con lo que un hospital necesita de infraestructura. Entonces, también un hospital precisa de equipamiento y de tecnología, digamos, de alta calidad para cumplir con la demanda de los pacientes. También un hospital necesita una dirección y una administración eficiente, es decir, no cualquiera puede dirigir un hospital y no cualquiera puede administrar un hospital. Entonces, cuando en Bolivia la ley de participación popular transfirió los establecimientos a los municipios y la ley de autonomías hoy vigente estableció, por ejemplo, que en el municipio deben administrarse hospitales de segundo nivel y que las gobernaciones deberían hacerse cargo de los terceros niveles y cuartos niveles. Entonces, ahí nosotros sufrimos una situación que tenemos que resolverla, ¿verdad? Es decir, ese hospital tiene que tener un director capacitado para dirigir un hospital y un administrador capacitado para administrar ese hospital. Y obviamente recursos humanos especializados, los especialistas calificados con alto nivel de capacidad resolutiva, y al igual que un centro de salud, un hospital debe tener un sistema de información. No puede haber un hospital sin que se genere información. Toda la atención de los pacientes debe estar registrada, ¿no? Hoy en día la historia clínica o el expediente clínico es el elemento fundamental para ello y por lo tanto tiene que manejarse muy bien eso, ¿ya? Entonces hay un sistema de información que debe ser completo, que debe estar muy bien organizado y que sirve esa información también para fines de la gestión o administración hospitalaria. Ahora, muchos autores del área económica, industrial, empresarial, han influido mucho en la administración hospitalaria, ¿ya? Resulta que Mintzberg, es un autor que es muy conocido en el campo empresarial, ha desarrollado este modelo analítico, ¿no? Y este modelo analítico que lo ven acá consta de estos elementos, ¿no? Mintzberg decía, todo hospital debe tener una cabeza, un apex. Aquí generalmente está el director del hospital, el gerente del hospital, el equipo de dirección, etc., ¿ya? Toda empresa debe tener, además de su apex, servicios operativos, es decir, los que realmente desarrollan el producto que la empresa ofrece, ¿ya? Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una fábrica de zapatos, la gerencia está en el apex y todos los trabajadores en las diferentes unidades de esa fábrica de zapatos están acá. ¿Sí? Los que trabajan el cuero, los que cortan, los que hacen la costura de los calzados, el pegado, el pintado, etc., ¿no? Entonces, esto es lo más importante de una empresa. Estos son los servicios operativos. Esta es la razón de ser de cualquier institución. Si es una empresa de alimentos, aquí están todas las unidades encargadas del procesamiento de esos alimentos. Mintzberg decía, en toda empresa, el gerente solo no puede controlar todo esto. Todos estos procesos productivos, todos estos procesos operativos, no pueden ser controlados únicamente por el director. Este director necesita una línea media o middle line en inglés, ¿no?
línea media que le ayude al director a controlar todos estos procesos, ¿no? Y de ahí es que vienen los jefes de servicio, la jefa de enfermeras, el jefe médico, el jefe de recursos humanos, etcétera, en el hospital. Ellos le ayudan al director, a la cabeza, a controlar y a verificar que estos servicios operativos estén funcionando, y si lo están, y si están funcionando bien, pues la empresa está marchando bien. Ahora, Mintzberg crea estos dos elementos que ven como bracitos en este dibujito, en donde Mintzberg dice, una industria, una empresa sin sistema logístico, sin los insumos básicos necesarios, no puede trabajar. Por ejemplo, si fuese una empresa de manufactura de zapatos o calzados, ¿qué puede hacer si no tiene cuero? ¿Qué puede hacer si no tiene pegamento? ¿Qué puede hacer si no tiene pintura? O sea, todo lo que se necesita para hacer un zapato. Si no tiene esas cosas, no va a poder hacerlo. Entonces, esa empresa tiene que garantizar un sistema logístico que le provea esos recursos, que le provea esos insumos a esa industria. Y Mintzberg crea también este brazo derecho, que es la tecnoestructura. La tecnoestructura es, por ejemplo, en una fábrica de zapatos, ¿quién da las ideas de los modelos de zapatos? ¿Quién es el que investiga las preferencias del mercado? ¿Quién es el que genera productos creativos, innovativos para la población usuaria de esa empresa? Entonces tiene que haber gente que se dedique a eso, que sea creativa, que genere nuevos modelos, que genere nuevos productos. O sea, en todas las empresas la estructura técnica también es fundamental, es decir, la idea de lo que se tiene que hacer en forma creativa, en forma renovada, nuevos productos que se crean, nuevas cosas que salen al mercado, y que gracias a esa estructura técnica, pues esa empresa también incrementa sus ingresos, ¿no? Entonces, esos elementos en una empresa, si nos fijamos, si lo aplicamos a un hospital, también se refleja, ¿no? Por ejemplo, ahí está la dirección del hospital en el ápex, el director y su equipo de gestión. La línea media, ahí están los responsables de integración vertical, que se dice, el jefe de personal, el jefe médico, la jefa de enfermeras, los responsables de información, etcétera, ¿sí? Y ahí está la base, fíjense, de todo hospital, que es su labor fundamental de todo hospital: generar servicios clínicos, ¿no? Servicios asistenciales, clínico-quirúrgicos, en este caso en un hospital de referencia, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental. Pero un hospital sin logística, sin medicamentos, sin equipamiento, sin insumos, no funciona. Entonces, el rato que le falte medicamentos a un hospital, fracasa toda esta atención. Y un hospital sin estructura técnica, ahí donde están ayudando en la gestión del hospital los comités técnicos hospitalarios, el comité de auditoría médica, el comité de infecciones hospitalarias, el comité de farmacia terapéutica, etcétera, etcétera. O sea, si no tiene eso, ¿cómo orienta técnicamente la atención? Entonces, un gestor de calidad, por ejemplo, está ahí. El epidemiólogo hospitalario está ahí, en esa estructura técnica, ayudando al director también a realizar un mejor trabajo y a que la atención clínica que se está ofreciendo en este hospital sea de la mejor calidad posible. Ahora sí podemos entender mejor con ustedes el concepto de procesos hospitalarios. Entonces, la Escuela Española de Administración Hospitalaria definió 3 tipos de procesos en los hospitales. Tiene mucho que ver esto con este modelo de Mintzberg, no lo pierdan de vista, ¿ya? Porque en la Escuela Española de Gestión Hospitalaria se habla de procesos clave, que son todos estos que están acá en colores, ¿no?
desde el ingreso del paciente al hospital, ya sea por emergencia, por consulta externa o por referencia, por ejemplo, de los servicios primarios. Toda la gestión de ingreso es fundamental, el movimiento de los pacientes dentro del hospital es fundamental, toda la gestión de diagnóstico y tratamiento de esos pacientes hospitalizados es fundamental, hasta el alta del paciente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la atención de los pacientes, los españoles dicen, son procesos clave, ¿ya? Son procesos clave. Ese es el núcleo del hospital, su función fundamental. Pero, ellos dicen también, igual que Mintzberg, no puede funcionar estos procesos clave si no tiene procesos de soporte, de logística, de insumos. Entonces, si un hospital no tiene el soporte necesario, toda esta atención de pacientes puede fracasar. Y fíjense, también ellos nos hablan de un techo, de este color azul que ven acá, que son los procesos estratégicos, ¿no? La estructura técnica de Mintzberg. Entonces, es como que este muñequito de Mintzberg, nosotros le hemos hecho caer de costadito, lo hemos volcado a este muñequito, y toda esta parte media, desde la dirección, la línea media y los servicios clínicos, son los procesos clave. La logística se convertiría en los procesos de soporte y esta estructura técnica en los procesos estratégicos que mencionamos acá. ¿Cómo lo van a entender mejor? Con este esquema, fíjense. Esta es una especie de fotografía de un hospital. Los procesos clave están acá en color azul y son todos los pacientes que ingresan por el servicio de admisión, hemos dicho ya sea por consulta externa, ya sea por el servicio de emergencias o ya sea por referencia de los pacientes de los servicios primarios. Entonces, una vez que pasan este proceso de admisión, entra todo lo que es la parte de diagnóstico, qué tiene ese paciente, y ahí ya se necesitan ciertas exploraciones complementarias, exámenes, análisis de laboratorio, etc. Si ese paciente requiere internación, fíjense, recién ahí está el ingreso del paciente, se hospitaliza el paciente y ahí hay procesos de atención hospitalarias, ¿no? Luego se enfoca su tratamiento en donde se va a utilizar medicamentos, se va a utilizar la farmacia, el laboratorio, etc., ¿no? Y después está la gestión de la resolución de los casos, el paciente curado que se va a ir a su casa sano y que nos interesa por eso ver la atención al cliente. Ahora fíjense los procesos de soporte. Esto no se puede hacer si yo no tengo garantizado limpieza, mantenimiento, cocina, seguridad, lavandería, esterilización, tesorería, presupuesto disponible, personal, sistemas informáticos, compras, gestión de documentos, compras de materiales hospitalarios, contabilidad. Todo esto que ustedes dirían, eso lo hace la administración, ya, ok. Puede ser responsable del administrador, pero si ese administrador de mi hospital no me garantiza el que yo tenga todos estos servicios o procesos de soporte, pues no va a contribuir en el mejor funcionamiento del hospital. Y el director con su equipo de gestión, fíjense, se ocupa de los procesos estratégicos. Por eso está acá el marketing, las relaciones públicas del hospital, el benchmarking, que significa la aplicación de experiencias positivas de otros hospitales, adaptándolas a nuestro hospital, la investigación clínica, la protocolización de manejos, elaborar protocolos de manejo clínicos, etc. Los comités técnicos hospitalarios que hemos mencionado, el de auditoría, de farmacia terapéutica, de infecciones intrahospitalarias, el comité de historias clínicas, el comité de mortalidad, el comité de tumores, etc., ¿no? O sea, hay varios comités que pueden funcionar ayudando técnicamente, orientando técnicamente el manejo de estos pacientes en el hospital. Está la gestión de casos, por ejemplo, casos difíciles en
un hospital se discutirán en una junta médica, se revisarán casos en las reuniones anatomoclínicas, casos de mortalidad hospitalaria se evaluarán y se analizarán para ver qué pasó con el paciente, por qué falleció un paciente, etc. Luego está la voz del cliente, es decir, escuchar la opinión del usuario, ¿no? Los buzones de quejas y sugerencias vienen acá, por ejemplo, ¿no? O sea, que estamos escuchando la voz del cliente y estamos escuchando además la voz de nuestros empleados, de nuestros médicos, de nuestros especialistas, de nuestro personal hospitalario, ¿no? Entonces, todo eso lo maneja el director del hospital con el gestor de calidad y todo eso debe apoyar una atención de calidad de estos pacientes que están siendo hospitalizados y manejados en la estructura hospitalaria. Entonces, fíjense cómo este esquema de procesos se cumple incluso en un servicio de atención para el paciente renal. Este es un esquema para el paciente renal en donde ellos toman muy en cuenta la atención al paciente, el parqueo, transporte de los pacientes, la información, la comunicación con sus pacientes, porque pueden venir en forma programada para hacer una hemodiálisis, por ejemplo, y tienen una programación esto. Pueden venir de urgencia estos pacientes renales, pueden venir a consultar, a veces pueden requerir hospitalización, porque se han complicado o hay alguna patología asociada que están presentando. Puede también hacerse una atención de hospitalización ambulatoria, es decir, hacerle seguimiento a los pacientes en sus domicilios y luego el alta, ¿no?, de estos pacientes. Ahí están los procesos clave, fíjense, ¿no?, las pruebas, los exámenes complementarios, los análisis, el diagnóstico por imagen, el laboratorio anatomopatológico, la hemodiálisis, la rehabilitación, el gimnasio, etc., ¿no? Y ellos inclusive ponen, fíjense, hasta la docencia como un proceso clave de atención. Y fíjense los procesos de soporte, ¿no? Otra vez aquí vemos presupuesto, contabilidad, compras, almacén, tesorería, facturación, mantenimiento, cocina, gestión de lavandería, gestión de limpieza, servicios de bar y restauración, seguridad, gestión de residuos hospitalarios, jardinería, incluso, fíjense, hasta la asistencia espiritual, es decir, el hecho de poder tener inclusive hasta una capilla o algún lugar de oración para los familiares de los pacientes o para los mismos pacientes. La gestión de farmacia, las historias clínicas, el banco de sangre, el sistema de información hospitalario, la gestión de procesos, la esterilización, el personal, la formación, la gestión de bibliotecas. Fíjense, tantas cosas que hacen el soporte, los procesos de soporte a esta atención de paciente. Y otra vez, fíjense los procesos estratégicos, ¿no? El control de gestión, en la dirección o planificación estratégica, los contratos, la voz del cliente, la voz de la atención primaria, la voz de los profesionales, el benchmarking, otra vez que se les menciona acá, la comunicación interna, la normalización o protocolización de manejos clínicos, la planificación de la docencia interna y la investigación, ¿no? Entonces, todos esos son considerados procesos estratégicos que brindan soporte técnico a estas atenciones, ¿ya? Entonces, está muy mejor entendido para ustedes ahora lo que debe tener un hospital de referencia. Ahora, ¿qué elementos hay que tener en cuenta para la gestión de un hospital? Un hospital con administración moderna, que implica que ese hospital tiene que tener planificación estratégica, es decir, tiene que tener un plan estratégico, tiene que crecer a través de esos procesos de planificación que ya los van a también conocer ustedes en clases posteriores. Tiene que tener un presupuesto adecuado. Un hospital, si no tiene los recursos necesarios, no funciona. O sea, un hospital no puede estar trabajando con préstamos, trabajando al debe, trabajando con poquito, queriendo hacerse alcanzar un poquito de dinero para todo el hospital. No puede funcionar así. Entonces, tienen que garantizarse su presupuesto de funcionamiento,
tiene que garantizarse la gestión de recursos humanos por parte del director, el administrador y su jefe de personal. Tiene que haber gestión clínica, alguien tiene que evaluar los procesos de atención para ver si se están haciendo con la calidad esperada o no. Tiene que haber organización y funcionamiento bajo parámetros de calidad, porque tenemos que garantizar una atención de calidad a los pacientes. Tiene que haber evaluación de la gestión hospitalaria. Algo muy importante es la gestión diaria en el hospital, es decir, el director del hospital tiene que estar todos los días atento a las cosas que necesita su hospital, y obviamente tiene que ser un centro de atención con solvencia ética. No podemos engañar en un hospital a la gente. Entonces la gente tiene que recibir lo mejor de los profesionales, la mejor de las atenciones posibles en lo que ese hospital esté ofertando los servicios. El Ministerio de Salud ha ayudado también en Bolivia a caracterizar hospitales de segundo nivel. Y ellos definen, por ejemplo, un hospital de segundo nivel como un establecimiento de salud cuya misión es resolver los problemas de salud de la población en su ámbito de responsabilidad jurisdiccional, mediante una atención integral con adecuación intercultural, ambulatoria, etcétera, los adornos que le ponen las diferentes políticas de salud que están vigentes. Y fíjense las 4 especialidades básicas que se mencionan. O sea, en realidad no son 4, fíjense: medicina interna 1, ginecobstetricia 2, cirugía general 3, anestesiología 4, pediatría 5 y odontología especializada. Pero también en este hospital pueden hacerse acciones de promoción, prevención de riesgos y daños, pero fundamentalmente, ¿cuál es la responsabilidad de un hospital? La recuperación, el tratamiento de pacientes y su rehabilitación. Eso es su objetivo fundamental. El hospital que no se puede dedicar solo a la educación, ¿verdad? Un hospital no. En ese hospital se tiene que hacer asistencia clínica a los pacientes hospitalizados. Ahora, hay criterios para la implementación e instalación de un hospital, ¿no? Y fíjense que la mayoría de los criterios pasan por que el primer nivel de atención esté presente, con alta utilización de sus servicios, acceso a un primer nivel de todas las comunidades, que se cumpla el financiamiento del 100% de las necesidades de infraestructura del primer nivel de atención, el equipamiento del primer nivel de atención, que tenga el recurso humano necesario en el primer nivel y que tenga un sistema de referencias de soluciones de todo. Esos son criterios básicos, pero también hay otros criterios. Fíjense, el criterio organizacional funcional, que haya una red de salud que tenga ese hospital como centro de referencia para el primer nivel de atención, que además la construcción de un hospital sea parte de un plan de desarrollo departamental. Hay criterios financieros, ¿no? Que hay que tener el soporte para el funcionamiento del hospital. Ya hemos dicho, es fácil construir, puede ser fácil hasta equipar el hospital, lo difícil es tener el recurso humano mínimo necesario para que ese hospital funcione 24 horas del día y 7 días de la semana. Y obviamente ese recurso humano es el que es más difícil de garantizarse, ¿ya? Hay también un criterio demográfico, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hospital solamente se puede pensar cuando la población es superior a los 50.000 habitantes. Entonces, también se planifica el tamaño del hospital en base a las camas por 1.000 habitantes, ¿no? El criterio de la OMS es 1 cama por cada 1.000 habitantes, y de ahí es que se utiliza este criterio para construir un nuevo hospital, ¿ya? Pero habrá que ver los datos de población, de crecimiento poblacional, del movimiento migratorio que puede haber también dentro del país. Luego está el criterio de accesibilidad. El hospital debe estar ubicado en un lugar accesible, que tenga medios de comunicación y transporte que faciliten la llegada de pacientes al hospital. Y un criterio ambiental de no generar, digamos, daño al medio ambiente
y tener todos los servicios básicos como se debe. El Ministerio de Salud nos sugirió en su momento, y me gustó la idea porque fíjense que con estos 6 departamentos un hospital funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que el director del hospital tendría que aprender este elemento para decir, necesito un departamento de gestión administrativa y financiera, esa es la administración del hospital, necesito un administrador. Pero también se dice, necesito un departamento de gestión de calidad, enseñanza e investigación y auditoría médica, porque esto es la tecnoestructura, no se olviden. Esto me va a dar el soporte logístico. El administrador es el que tiene que darnos insumos, medicamentos, implementación, equipos, etc. Pero, ¿quién va a cuidar por la calidad de atención? La gestión de calidad. Y fíjense, 4 departamentos que con 4 jefes un hospital puede funcionar. Un jefe de atención ambulatoria, de la consulta externa, un jefe de hospitalización para los pacientes hospitalizados, un jefe del departamento del servicio de apoyo al diagnóstico, imagenología, y un jefe para el departamento del servicio de apoyo al tratamiento, ¿no? la farmacia. Entonces, esos 4 jefes son los que hacen funcionar el hospital en el día a día. Estos dan el soporte técnico y estos dan el soporte logístico. Entonces, de esa manera, a mí me gusta esta idea porque con 6 jefes yo tengo todo un equipo de gestión hospitalaria. Y es obvio que un director solito no puede hacer esas 6 cosas. Entonces necesita su administrador, necesita su equipo técnico, necesita algún responsable de línea media para los servicios ambulatorios, los servicios de hospitalización, los servicios de diagnóstico y los servicios de tratamiento, ¿no? Entonces, esas son cosas que en este esquema el Ministerio de Salud nos decía. Ahí están las atribuciones esenciales, toda la atención, los procesos clave que decíamos. Ahí están los procesos de soporte y aquí arriba los procesos estratégicos o de gestión de calidad. Entonces, se cumple todo el tiempo esta misma visión. Ahí tienen atribuciones que debiera tener, por ejemplo, en gestión del conocimiento. La docencia y la investigación son tareas fundamentales de ese hospital, ¿no? Tanto en pregrado como en posgrado, en la residencia médica, en la capacitación para el personal del hospital, la supervisión del trabajo del hospital, la investigación, fíjense, tanto clínica, laboratorial, epidemiológica, social, o la investigación hasta en el área de calidad, ¿no? La satisfacción de los usuarios, etc. La gestión de calidad es fundamental en un hospital y que como es parte de una red de servicios, la gestión de la referencia y el retorno, la resolución de los casos referidos al hospital, también es muy importante dentro de esa organización. Ahí está la dirección del hospital con todas sus responsabilidades. Fíjense, la gestión de dirección, el liderazgo, el plan estratégico, el monitoreo de los programas anuales, el POA, el presupuesto, el manual de organización y funciones, el manual de procesos y procedimientos, el manual de cargos, los reglamentos internos, los protocolos de tratamiento, la gestión estratégica, la gestión de información, la vigilancia epidemiológica hospitalaria, etcétera. Todos esos son elementos mínimos que un hospital debería tener. Ahí está su administrador del hospital, con su departamento, con todos los elementos de sus funciones, ¿no? El POA, el presupuesto, la organización administrativa, el personal, los bienes y servicios, el mantenimiento del equipo y la infraestructura, la evaluación del desempeño del personal, el aseguramiento, el mercadeo social hospitalario y el Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza, Investigación y Auditoría Médica, que en Bolivia además cumple con la ley 3131. Entonces ahí se busca mejorar la gestión, la mejora continua y el control de calidad, la prevención de riesgos para la atención de pacientes, la seguridad y control de calidad en laboratorio, la prevención y el control de infecciones hospitalarias, la bioseguridad y el manejo de residuos sólidos, la educación o capacitación a los usuarios, la actualización y capacitación
continua al personal, la docencia en pregrado, en posgrado, el apoyo en docencia al programa de salud familiar comunitaria intercultural, la investigación, las auditorías, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el Departamento de Atención Ambulatoria con todos los servicios que se están prestando, incluido el de odontología, y acá fíjense, rehabilitación y fisioterapia, porque hay la función de rehabilitación es propia de un hospital. Entonces, todo lo que es el manejo de información, emergencias, urgencias y reanimación, el Departamento de Hospitalización, el Departamento de Servicios de Apoyo Diagnóstico con Imagenología y Laboratorio, y el de apoyo al tratamiento con anestesiología, terapia del dolor, manejo de quirófano y esterilización, y todo lo que es farmacia del hospital, ¿no? Entonces, todos esos son elementos clave en la gestión hospitalaria. Bien, con esta clase estamos nosotros, digamos, empezando a entender mejor lo que es un hospital, ¿no? Entonces, recuerden muy bien estos elementos porque el hospital no es solo el lugar donde ustedes están yendo a aprender, a hacer prácticas, a formarse como médicos, sino también que tienen que haber el cuidado de todos estos elementos en su administración, en su organización y en su funcionamiento. ¿Okay? Entonces, si hay alguna consulta de ustedes, me dirán. Y si no hay consultas, pues vamos a dar por concluida esta primera clase de hospital, ¿ya? Entonces, la siguiente semana ya vamos a entender un poquito mejor cómo se evalúa un hospital, cómo se hace la evaluación del hospital, cómo se califica la atención, qué indicadores se utilizan en ese aspecto, ¿ya? Entonces, y esto es importante para muchos de ustedes porque van a terminar trabajando en un hospital, la mayoría de ustedes, ¿no? O tal vez aquí estemos ante futuros profesionales socios de alguna clínica particular, por ejemplo, tal vez de ustedes van a ser alguna sociedad de profesionales que quieran proponer una inversión en una clínica particular y estos elementos que estamos viendo son muy importantes para ese funcionamiento. ¿Ok? Entonces, denle la importancia necesaria a lo que es el hospital también, ¿no? Entonces, muchos de ustedes van a acabar siendo especialistas. ¿Y dónde van a estar trabajando? En un hospital. Pero ahora ya tienen una mejor idea de lo que es un hospital, de lo que es la organización de un hospital, los componentes del hospital, los procesos hospitalarios, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces conmigo nos vemos el lunes para el examen, para el primer parcial o el primer examen que tomamos. Ya les estaremos diciendo si va a ser 6 de la tarde o 7, con sus representantes vamos a fijar la hora. Ya estoy recibiendo yo las preguntas de los docentes, así que el lunes indefectiblemente el examen se lleva a cabo y va a ser obviamente un examen virtual, ¿no? Entonces ya nos vemos el siguiente lunes con mi grupo de práctica el miércoles, y el siguiente sábado seguimos conmigo toda esta parte de hospital. Bien, hasta luego entonces, chicos, pasen un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Cuídense todavía. Hasta luego, doctor. ¿No? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Buen día.